innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días, bienvenidos. Qué gusto estar con ustedes, qué gusto estar desde Guayaquil, que ya saben que es la ciudad en la que no nací, pero hubiera querido nacer. Un agradecimiento a las marcas que hacen posible que nos encontremos cada mañana en Café La Posta, el espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Por supuesto, a la ATM de Guayaquil, la SIC Rentacar, que permite que el equipo de La Posta se movilice de forma cómoda y segura por Quito y Guayaquil. Azúcar Valdés, porque detrás de cada sobrecito de azúcar hay 180.000 puestos de trabajo, es decir, 180.000 familias que dependen de esta actividad. Seguros Sucre, una mención especial para el gobierno del Guayas y su iniciativa Guayas Contigo, que se traslada mes a mes, de cantón en cantón de la provincia, con el propósito de llevar salud, bienestar y servicios a varios guayasenses que habitan en las zonas rurales. Estamos transmitiendo desde El Escalón, que es mi casa en Guayaquil, y les hago una invitación especial. El Escalón celebra hoy el Gin O'Clock. Este es un evento que se celebrará a las 9 de la noche aquí en El Escalón. En La Posta pueden ver dónde queda El Escalón en Urdesa. Será un evento tematizado con Alicia en el País de las Maravillas. El costo de la entrada es $25, va a estar espectacular. Yo no alcanzo a quedarme porque tengo a mis nenas esperándome en casa, pero los invito a venir cuando quieran y cuando puedan. Cumplido las cuotas comerciales, vamos a hacer una revisión de los hechos. Este país sigue caliente, así que esto es En Caliente. A ver, algunas cosas. Ayer comparecieron en la Asamblea Nacional los dos ministros más cuestionados por su gestión al frente de la dura crisis que vivió este país, la dura crisis política del paro nacional. Hablo, por supuesto, de la ministra María Paula Romo y el ministro de Defensa Jarrín, el general Jarrín. Comparecieron ayer en la Asamblea Nacional y pasaron algunas cosas curiosas. Entre ellas, Pachacutic y el correísmo se han unido como un solo puño, dos fuerzas que parecían agua y aceite hasta hace muy pocos meses, se han unido del mismo lado del discurso, del reclamo y la reivindicación de acciones violentas por parte del Estado. Los ministros han sufrido una dura ola de ataques políticos en la comparecencia de la Asamblea, una ola que es correcta y que simplemente parece sorpresivo que el correísmo y Pachacutic se sienten juntos en la misma mesa del mismo lado. Sorpresivos también Pedro Kulichimbi, que se ha unido a esta ola de pensamiento dentro de la Asamblea Nacional. Este es el asambleísta de Creo que decía que las monjas y los sacerdotes tenían que estar obligados a casarse para evitar violaciones en Ecuador. Este es un asambleísta de Creo que ha decidido dejar, al parecer, de actuar, alineado su bancada y empezar a actuar como un asambleísta representante de comunidades indígenas en la Sierra Centro. Importante es también lo que sucede en la Asamblea respecto a la reforma electoral. No se olviden que tenemos elecciones en febrero de 2021. Esto significa que hasta febrero de 2020 los cambios que se quieran hacer tienen que estar hechos en la reforma electoral. ¿Qué se quiere reformar? Básicamente el método de asignación de escaños en el Parlamento. ¿Para qué? Para que nunca más un partido que tenga el 30% de la representación de votos se lleve el 60% de la representación del Parlamento, que es lo que ha venido sucediendo desde que tenemos el método que tenemos, que es un dejón modificado. Hay quienes plantean aplicar un método dejón llano o un método Webster que sea más condescendiente con las realidades y que los que ganen 3 escaños pues representan 3 escaños y no 6. Básicamente, esta propuesta está impulsada por el Consejo Nacional Electoral, muy particularmente por el consejero Luis Verde Soto, y no hay consenso, lamentablemente, en la Asamblea para pasarla. ¿Por qué? Porque están todos los partidos con la calculadora en la mano a ver cuántos escaños perderían con tal o cual cambio. Y es que así no se mejoran los sistemas electorales. Así es muy difícil.
y así es mucho más fácil que nos siga entrando cualquier Wendy Vera de cualquier parte, de cualquier partido que va a la Asamblea pues a comprar joyas y que no está enterada de lo que pasa en el Parlamento de la República. Esperemos, veamos de qué es capaz esta Asamblea mediocre, veamos de qué es capaz una Asamblea que no ha aprobado una sola ley importante en el último periodo de la legislatura. Sobre todo, veamos de qué es capaz una Asamblea por la que tienen que pasar todos los temas que le importan a este país, no solamente los que tienen que ver con la reforma electoral, con la reforma del Código Integral Penal, sino también los que tienen que ver con la capacidad de este país de cumplir los acuerdos con organismos multilaterales, muy particularmente el Fondo Monetario Internacional. Por allí pasará la reforma laboral, por allí está pasando la reforma tributaria, y es precisamente de eso de lo que hablamos hoy. Vamos a intentar entender, ustedes que saben que yo soy corto para las cosas de números y mucho menos de tributos y de impuestos, vamos a intentar entender cómo nos jode o nos ayuda la reforma tributaria. Para eso contamos esta mañana con el doctor René Sánchez García. Él es un experto tributario, más de 40 años en el ramo, representa a la firma Sánchez García y Asociados, ha sido director de lo que antes era la Dirección de Rentas. La Dirección de Rentas, lo que ahora conocemos como el Servicio de Rentas Internas, la Dirección de Rentas. Catedrático, abogado en libre ejercicio. Quédense en la entrevista. Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no los comparten. Y bienvenido, doctor. ¿Cómo me le va? Muy bien. Gracias por la invitación. Qué gusto ponerle cara. Qué gusto tenerlo aquí en el programa. Qué gusto que tenga paciencia para ver si logramos entender de qué va esta vaina. Trataremos de hacer lo posible por explicar cómo está presentada la reforma. ¿Qué número de reforma es este? Empecemos por ahí. Bueno, esta sería, hablando de un periodo, desde el 2007, que vamos llevando la cuenta más o menos sistemáticamente, del 2007 a la fecha sería la reforma 37ª. Es decir, ya han habido hasta la fecha, desde el 2007 acá, 36 reformas legales que modifican la Ley de Régimen Tributario Interno. Esta es una información que aparece en la biblioteca jurídica virtual. Lexis tiene registrado 36 reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno. La seguridad tributaria de este país es incuestionable, ¿no? Bueno, todo esto nos hace acuñar una idea, pero que se resume en una expresión. A estas alturas del partido, la mejor reforma tributaria sería la estabilidad tributaria. Porque la constante tributaria ha sido la dinámica de los cambios en la norma fiscal. Entonces, si queremos reformar el sistema tributario, démosle estabilidad. Esa sería una reforma porque no ha habido estabilidad en los últimos 12 años. La reforma que plantea el ministro de Economía y Finanzas, don Richard Martínez, avalado por el presidente de la República, remitida ya al Parlamento, con una ley de carácter económico urgente, si la memoria no me engaña, esto es que tienen 30 días para tratarlo, o entrará por el Ministerio de la Ley. ¿Qué es lo más importante que plantea esta reforma? Bueno, hay muchos temas que están contenidos, es una reforma bien extensa, al contrario de lo que se podría suponer, de que teníamos el decreto en la parte de los subsidios y que iba a haber una reforma tributaria donde a lo mejor se hacían algunos ajustes. Aquí hay muchos ajustes de carácter tributario, pero lo que llama la atención es ciertos cambios, por ejemplo, en materia de impuesto a la renta, que derogan lo que se aprobó el año pasado. Es decir, se ha invitado a los inversionistas y principalmente extranjeros para que inviertan y que aunque vengan esas inversiones y esos accionistas estén domiciliados, por decir, en paraísos fiscales, preferentemente queremos que no estén en paraísos fiscales,
la remesa de los dividendos estaba exenta. Y eso salió en la ley del año pasado de fomento productivo de agosto del año anterior. Hoy con esta reforma, la distribución de dividendos, sea que el accionista, persona natural o jurídica, esté en paraíso fiscal o no esté en paraíso fiscal, va a tributar acá en el Ecuador. Entonces nosotros le estamos diciendo a los inversionistas, vengan, que les vamos a dar ciertas facilidades, no les vamos a cobrar impuesto a la salida de divisas por la distribución de dividendos y no les vamos a cobrar impuesto a la renta por la salida de dividendos, y ahora se los estamos, cuando han venido, si es que han venido, si es que hubiesen venido aquellos que es que cambiamos opinión. Entonces ahora les estamos diciendo, no, un momento, ahora les vamos a retener el impuesto. Entonces vea usted que pueden haber sectores en donde se hizo la inversión, la empresa va a pagar el 25% de impuesto a la renta más el 15% de participación laboral, y eso es el 36-25, el efecto neto. Eso es un cálculo matemático porque no se hace 15 más 25, que es 40. Como la participación es deducible, entonces el efecto neto de la carga es 36-25. De esa utilidad usted se la distribuye al accionista y le va a retener un 25 más. Entonces 36-25 más 25, la misma utilidad va a tener una carga tributaria del 61-25%. Entonces así no vamos a llegar a ningún lado. Yo creo que estos temas de invitar a la inversión, dar estímulos y quitárselos al año siguiente, no generan seguridad jurídica. ¿Es posible relacionar esto con exigencias del Fondo Monetario Internacional? No sé, yo lo que pienso es que hay una sana intención, eso sí, no puedo dudar de la buena fe y la sana intención de oxigenar las finanzas públicas y el presupuesto y cumplir ciertos objetivos de ingresos permanentes, pero hay formas para hacerlo. Por ejemplo, yo podría comentar algunas y no voy a decir nada que sea pues novedoso. Si estamos de acuerdo en que no era conveniente subir puntos del IVA porque es un impuesto regresivo, el que menos tiene más le pega, pero en cambio en el impuesto a la renta, que es un impuesto progresivo donde el que más gana más paga, se pudiera haber trabajado ahí en puntos del impuesto a la renta que a la larga con esto, para el accionista, que es el dueño del capital, no importa si le tiene unos puntos más en el propio impuesto a la renta, porque si le están cobrando por la distribución del dividendo, mejor es que le suban mejor el impuesto a la renta, pero que le dejen el dividendo exento, es decir, que haya más estabilidad, aun cuando... Claro, había quienes recomendaban, y esta fue una larga pelea en la llamada mesa chica, donde ustedes saben que el presidente tiene una mesa donde van los ministros, va el vicepresidente y ahí discuten las grandes decisiones de este país. En esa mesa hay distintas visiones, colores y sabores. Sí. Y entre esas visiones, colores y sabores, unos estaban por la medida que se anunció en el discurso presidencial de pedir a las empresas que facturen más de 10 millones de dólares un 0.01% de sus utilidades durante los siguientes 3 años. Otra parte estaba, en cambio, pidiendo que el presidente decretara o pidiera a la Asamblea que aprobara que aquellas empresas que ganaban más de 10 millones de dólares vieran durante los siguientes 3 años incrementado en 3% o 3 puntos porcentuales el impuesto a la renta, que les permitía eso una mayor recaudación y una mayor seguridad de que era una medida clara, transparente, que tenía un inicio y tenía un fin. El problema es que en este país las cosas pasan como pasan, que es de forma impredecible, y ahora estamos en lo que estamos. Estamos en un proyecto que está en la Asamblea donde no hay una mayoría sólida y donde puede salir un Frankenstein. Es correcto. Pero aparte del tema de los dividendos, que es un cambio, por ejemplo, se están desmontando o modificando una serie de incentivos que se dieron para la investigación, para la capacitación, para buscar mercados en el exterior como gastos deducibles adicionales.
Antes era un 100% para las pequeñas, pequeñas y medianas empresas. No estamos hablando de las grandes compañías, de las pequeñas y medianas empresas. Ahora como la postita. Sí, ahora eso se le reduce un 50%. Es decir, todo lo que le he dado ahora le estoy reduciendo. Por otro lado, también hay temas Esto lo hacen porque quieren recaudar más. O sea, realmente la diferencia en la recaudación se va a notar. La diferencia no va a ser muy significativa en esto. Yo creo que más es el impacto de la inseguridad de la norma tributaria y a nivel general como país lo que nos afecta, que realmente la recaudación por ese tipo de beneficios en estas pequeñas y medianas empresas. Existen muchos cambios. Hay cambios en materia de impuesto a la salida de divisas, hay especiales donde hemos visto ya todos que se ha incrementado, por ejemplo, en la cerveza las tarifas ad valorem, pero no solamente eso, hay muchos otros artículos y servicios que están sujetos al impuesto a los consumos especiales, donde no se ha modificado la tarifa. Y muchos comentarios se han dicho, está bien, no se han modificado mucho las tarifas en el ICE, pero no se han percatado de que se ha incrementado la base imponible del ICE. Porque ¿qué significa eso? La base imponible... El ICE, que son los impuestos a los consumos especiales, lo que nos graban el trago, nos graban el tabaco, nos graban... Exacto, servicios distintos telefónicos. tipos de servicios. Exacto. Sí. Bebidas gaseosas y todo lo demás. El tema de la base imponible y de la tarifa es que la base imponible es el monto sobre el cual se aplica la tarifa. Si usted tiene una tarifa de 10 y tiene una base imponible de 100, el impuesto es 10. Pero si usted deja la tarifa en 10 y la base imponible en vez de 100 es 120, ya el impuesto no es 10, sino 12. De tal manera que en muchos casos no se cambió la tarifa, pero se establecieron fórmulas para subir la base imponible. O sea, nos están metiendo el dedo sin que nos demos cuenta, dicho en cristiano. Bueno, está ahí en la norma, hay que leer la letra menuda y lo que tenía la disposición referente al cálculo de la base imponible es que había un mínimo de margen de comercialización presuntivo del 25%, ese se sube al 30%. Hay cambios muy importantes. ¿Hay algún cambio, Roné, que afecte a su criterio y a su experiencia a la clase media, que golpee directamente a la clase media? Más que, porque las reformas tributarias suelen enfocarse mucho en cómo afectan a las empresas, como si las empresas fueran entes aislados de la sociedad, pero a las personas, ya yendo a la economía de la gente, la clase media se ve golpeada directamente por alguna de las modificaciones de la reforma. Por supuesto. Hay un cambio que es bien importante y es que ha venido tradicionalmente y por muchos años existiendo una exoneración o exención de impuesto a la renta en la ganancia de capital por la venta ocasional de inmuebles. ¿Ya? Ok. ¿Cómo es esto? Esto es que si usted tiene su casa o tiene un local comercial y su negocio es cualquier cosa, vender computadores o vender muebles, entonces tiene un local comercial y usted vende ese local comercial, va a estar sujeto, si tiene una ganancia, a la plusvalía que le cobra el municipio. Pero no había un impuesto a la renta porque se entiende que la ganancia ya la cobra el municipio a través del impuesto a la ganancia de capital en la venta, que es lo que se conoce como plusvalía. Pero a hoy, esa ganancia, a más de la plusvalía, va a estar sujeta también al impuesto a la renta. Y si una persona natural tiene un local comercial y ese no es su giro de negocio y lo va a vender, entonces sobre la ganancia va a estar sujeto hasta el 35% de impuesto a la renta, más el 10% de plusvalía, el 45% se le va a ir en impuesto. O sea, y también... Fuerte. Es fuerte. Vean el campo. Vea si usted vende una hacienda. Yo recuerdo que había una gran discusión alrededor de la plusvalía. Sucede en todos los casos, es decir, aunque sea la primera venta del inmueble. Yo compro mi casa, soy el primer propietario, vendo esto a que me dé la gana porque me estoy mudando. Me aplica tanto la plusvalía, o me aplicaría en caso de aprobarse tanto la plusvalía como el impuesto a la renta.
Correcto. Aunque sea la primera venta. Aunque sea la primera venta. Ahora, ahí hay una precisión. En lo que son inmuebles dedicados a la vivienda, solo a la vivienda, va a estar exenta la ganancia de capital que se haga siempre que las ventas sean cada 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Okay. Que si usted va a hacer una primera venta hoy, es su primera venta, entonces, y es su casa, es algo para la vivienda, entonces va a estar exento. Pero si se compra otra casa y después de 3 años la vende, aunque no sea su giro de negocio, va a pagar un impuesto a la renta por la ganancia en esa venta. O sea, va a ser cada 5 años. ¿Cuál era la norma vigente? Que si no es su giro de negocio, usted esa ganancia va a ser exenta, no de la plusvalía, sino del impuesto a la renta, aunque venda no más de 2 propiedades en un año. No más de 2. Pero ahora es una sola propiedad y cada 5 años. Y siempre que si sea... yo tengo una casa y un terreno, me jodí. Exactamente, porque el terreno... Me cuenta como propiedad. No es inmueble para vivienda, es un terreno. Tiene que ser un inmueble para vivienda, un departamento, una casa, una cosa así. Pero si es un galpón, una planta, un local comercial, un terreno comercial, usted va a pagar. Va a pagar. Y si está dentro de la ciudad va a pagar plusvalía y impuesto a la renta. Entonces, eso afecta a la clase media. ¿Y cómo se va a calcular? Y si usted tiene mucho tiempo ese terreno, los avalúos seguramente no le van a cobrar por la diferencia entre el avalúo, aunque lo hayan actualizado, y el valor de venta, sino entre lo que a usted le costó. Y ahí hay cargas tributarias importantes. Pero también hay otras reformas. Hay una positiva, para referirme a una reforma... A ver, denos una buena noticia, René, que salgo aquí a llorar. No. Como digo, hay que leer todo esto y ojalá que haya la oportunidad. Si usted ha estado viendo el programa y de pronto ve un blackout, no se preocupe, no se asuste, estamos bien. No ha sido la Senaín que ha venido a tumbarnos la señal. En este barrio particular de Guayaquil, de manera sorpresiva, se ha ido la luz y nos ha interrumpido la transmisión. Explicaciones sencillas para problemas sencillos. Retomamos la entrevista en lo que es ya la recta final con el doctor René Sánchez García, experto tributario. Doctor, vamos cerrando un poco con lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma tributaria. ¿Qué es? Lo bueno es que la reforma tributaria siempre permite ser una herramienta de política económica. Y esta reforma tributaria es como herramienta de política económica, ha sido pensada para generar unos ingresos que apoyen el presupuesto y las necesidades de la caja fiscal. Lo malo de la reforma tributaria es que no salimos de esa dinámica de todos los años seguir teniendo reforma tributaria tras reforma tributaria, y hemos mencionado de que en 12 años llevamos, esta sería la 37, la 37ª reforma tributaria, sin contar todas las reformas reglamentarias e instructivos, resoluciones, circulares que expide el Servicio de Rentas Internas. Es un universo enorme normativo que no contribuye ni a la seguridad jurídica ni a la estabilidad tributaria, y menos a la inversión. Lo feo de la reforma tributaria es que hayan disposiciones que estén, voy a usar solamente como semántica en letra menuda, no está en letra menuda, es simplemente que no son visibles para el comentario, no son visibles para transmitirle a la ciudadanía, y poco se dice de ellas, pero son reformas que sí tienen ese mal sabor de que puedan generar inseguridad para el contribuyente y discrecionalidad para la administración tributaria. Si hoy tenemos buenos funcionarios, nadie nos garantiza de que siempre vamos a tener, y las reglas claras es lo que debería ser en materia tributaria. Todos los contribuyentes y los propios funcionarios, vean ustedes, el tema de esta dinámica y de reforma constante no solo es un problema para los contribuyentes, es un problema para el fisco, porque mientras están terminando de estudiar unos cambios, les ponen otros cambios. No es fácil ser funcionario de la administración tributaria y estar actualizado y conocer todo. Hay ocasiones que usted llama a la administración
y unos funcionarios le dicen una cosa y otros le dicen otra, porque es que no todos pueden estar actualizados, porque tienen un trabajo del día a día y además tienen que estar estudiando todo esto. De tal forma que lo volvemos a decir, una reforma tributaria algún día debería ser la estabilidad tributaria. Y el presidente tuvo esa intención. La prometió, de hecho. La ofreció. Él es consciente de esa dinámica excesiva que ha vivido la legislación tributaria en el país. Hubiera sido deseable realmente una reforma mucho más simple que consiga tal vez el objetivo de recaudación, pero en una forma menos traumática para la imagen del país, diría yo, porque el ofrecer incentivos un año, llamar a la inversión y al año siguiente quitarlos, o ofrecerlo en un momento y después desmontarlos o reducirlos, eso no dice bien del país, no dice bien de la política tributaria del país. De tal manera que ojalá que este tiempo de análisis, como digo, no perdemos la esperanza de que este tiempo de análisis sea un estudio realmente técnico más que político, el que se dé en la Asamblea Nacional y que se pueda evaluar y cuantificar papel y lápiz cuánto le puede afectar. Hemos comentado muchos cambios acá que no se han recogido todavía en la prensa, como el tema de las ventas de vivienda y todo esto. Y que quedan otros en el tintero. Quedan otros en el tintero que en algún momento podríamos... Ya lo seguiremos conversando, veamos cómo avanza eso. A las gracias, órdenes doctor. siempre. Encantado, gracias a ustedes también. Ahí se ven.